Cuando la esperanza muere, el silencio se vuelve insoportable. Las paredes de aquella casa no tenían adornos, solo cicatrices. Cada rincón parecía guardar el eco de una voz que ya no estaba, una voz masculina, firme, protectora, que ahora era solo recuerdo. La mujer caminaba de un lado a otro. Sus pies descalzos tocaban el suelo frío, como si la tierra misma fuera testigo de su dolor. Los niños, dos pequeños ojos que la miraban desde el rincón, sin entender del todo lo que estaba pasando, pero sintiendo que algo estaba a punto de romperse. El aire, denso, las cortinas, cerradas, la luz, apenas un susurro tembloroso que entraba por la rendija de una ventana olvidada. La casa no era hogar, era un refugio de lágrimas escondidas. Y allí, de rodillas, la viuda lloraba, no por ella, sino por ellos, por esos pequeños que dentro de poco podrían ser llevados como esclavos para pagar una deuda que ella no podía saldar. Los acreedores no golpean la puerta con compasión, golpean con martillo de sentencia, y ella lo sabía. Cada moneda que antes había significado esperanza ya no existía. Cada intento de solución, cada favor pedido, cada noche de insomnio no habían sido suficientes. El aceite apenas quedaba un poco en el fondo de una vasija agrietada. Lo miraba como si fuera su última oración líquida. La desesperación la abrazaba como una sombra sin rostro. El miedo le susurraba al oído que ya era tarde, que no había salida. Pero en ese instante, en ese mismo lugar donde el dolor parecía tener la última palabra, el cielo empezaba al escribir una historia nueva. Porque así es Dios, especialista en transformar ruinas en altares, en convertir lo que parece un final en un principio lleno de propósito. Y mientras ella respiraba entre sollozos, mientras sus lágrimas dibujaban caminos sobre su rostro cansado, Dios ya estaba moviendo piezas invisibles, porque incluso cuando no lo vemos, Él ya está actuando. Tal vez, mientras escuchas esto, también te encontrás en un cuarto así. Tal vez sentís que lo que tenés no alcanza, que tu fe se está agotando, que tu futuro parece un muro sin puerta. Pero hoy, esta historia llega a vos para recordarte que el Dios de ayer sigue siendo el mismo hoy, que el aceite puede ser poco, que la deuda puede ser grande, pero su poder no tiene medida. Y si de alguna manera estas palabras están tocando tu corazón, si sentís que esta historia está despertando algo en lo más profundo de tu alma, demostra tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote ahora mismo a Momento de Alabanza. Cada vez que te suscribís, estás diciendo al cielo que valoras estos mensajes, que querés que más personas escuchen palabras de fe, esperanza y redención. Cada suscripción es una pequeña semilla que puede florecer en el corazón de alguien que hoy está necesitando un milagro. No es casualidad que estés viendo este video. Dios tiene algo para decirte, y lo que viene a continuación puede cambiar la manera en que ves la vida, el dolor y la provisión divina, porque cuando la fe parece acabarse, es justo ahí donde Dios empieza a multiplicar. A veces, la vida nos deja frente a puertas cerradas, puertas que no se abren con llaves, puertas que solo ceden cuando el cielo decide intervenir. La viuda respiraba hondo, pero cada respiración era un suspiro de angustia. No era solo el peso de la deuda, era el peso del futuro, el miedo de ver a sus hijos caminando lejos de ella, arrastrados por cadenas que ella no podía romper. Miraba el rostro de los niños. Uno de ellos jugaba con una cuerda vieja sin entender el abismo que lo rodeaba. El otro
la observaba en silencio, como si presintiera lo que estaba por venir. El suelo estaba cubierto de polvo, las paredes marcadas por el tiempo y el aire cargado de preguntas sin respuesta. ¿Por qué, Dios? ¿Dónde estás? Cuando el corazón se desgarra, ¿por qué permitís que los inocentes paguen por lo que no pueden controlar? Ella cerraba los ojos, buscando en su memoria el eco de las promesas que alguna vez escuchó. Recordaba historias de milagros, de provisión, de un Dios que no abandona. Pero ahora, en su casa, todo era silencio. El aceite seguía allí, poco, insuficiente, pero presente. Sus manos, temblorosas, sostenían aquella vasija como quien sostiene la última esperanza. Sabía que no podía esperar más. Sabía que quedarse llorando no salvaría a sus hijos. Sabía que necesitaba moverse, aunque cada paso le costara el alma. Y entonces decidió buscar al profeta, no por costumbre, no por ritual, sino porque ya no le quedaba nada más que hacer. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba por las calles. La gente la miraba, algunos con lástima, otros con indiferencia. Pero ella no detuvo su andar. No importaba la vergüenza, no importaban las miradas, solo importaba llegar, solo importaba una palabra de Dios. Eliseo, el hombre de Dios, el canal por el cual la voz del cielo podía descender hasta la tierra. Cuando finalmente lo encontró, no hubo discurso, no hubo quejas largas, solo un grito del alma. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que él temía al Señor, y ahora el acreedor viene para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. No fue una queja, fue una declaración de urgencia, una confesión de impotencia, un clamor que traspasaba el aire y subía directo al corazón de Dios. Eliseo la miró, no con indiferencia, sino con la serenidad de quien sabe que cuando el hombre llega al final, Dios recién está comenzando. ¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? La pregunta fue como un relámpago. La obligó a mirar, a buscar entre sus recuerdos, a observar su propia escasez. Tu sierva no tiene nada en casa, excepto un poco de aceite. Nada, excepto ese pequeño, excepto. Era suficiente para Dios. Porque cuando creemos que no tenemos nada, Dios nos muestra que, en lo poco, Él puede hacer mucho. La viuda no lo sabía, pero ese pequeño resto de aceite sería la llave que abriría las puertas del milagro. Tal vez, mientras escuchas esto, también estás haciendo tu propio inventario interior, mirando tu vida, tus recursos, tus fuerzas, y pensando, no tengo nada que ofrecer, pero hoy Dios te pregunta, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué fe, aunque sea pequeña, sigue quedando dentro de vos? Porque el mismo Dios que multiplicó el aceite de aquella mujer es el mismo que hoy está mirando tu necesidad. Él ve tus lágrimas, Él conoce tus noches en vela, Él ha contado cada suspiro, y aún así te dice, no, es el final. Y si en este momento esta palabra está tocando algo dentro tuyo, si de alguna manera sentís que esta historia también tiene que ver con vos, no dejes pasar este momento. Deja tu like, comenta aquí abajo contándonos tu situación, tu testimonio, y suscríbete a Momento de Alabanza. Cada vez que alguien se suscribe, este canal se convierte en un instrumento más fuerte, un eco más potente, para que la esperanza llegue a más corazones. Dios no se ha olvidado de vos, y lo que viene a continuación te va a mostrar que incluso en la escasez, el cielo nunca deja de proveer. La casa seguía igual, las paredes seguían siendo las mismas, el aire todavía cargado de incertidumbre,
Pero algo había cambiado. Ahora había una palabra, una instrucción, una puerta abierta hacia lo imposible. Eliseo no le dio dinero, no le entregó alimentos, ni siquiera le prometió que los acreedores cambiarían de opinión. Le dio una tarea, una que parecía ridícula. Ve y pide prestadas muchas vasijas vacías, no pocas. 2 Reyes 4:3. La mujer lo escuchó, y por un instante, el peso de la lógica quiso detenerla. ¿Cómo pedir vasijas si no tenía con qué llenarlas? ¿Cómo salir por el barrio, golpeando puertas, pidiendo a los vecinos, cuando todos sabían de su situación? El orgullo gritaba, la vergüenza quemaba, el miedo susurraba. ¿Y si te humillas? Y nada pasa, pero la fe, esa pequeña llama que aún ardía en su interior, la empujó hacia adelante, uno a uno. Empezó a tocar puertas, vecino tras vecino, una anciana, un joven, una familia que apenas la conocía. Con cada petición, su voz temblaba menos. Con cada vasija recibida, su esperanza respiraba un poco más. Los niños, corriendo de un lado a otro, traían más y más recipientes, algunos de barro, otros de madera, grandes, pequeños, todas vacías, pero todas disponibles. Y mientras las vasijas iban llenando el suelo de su sala, el corazón de la viuda también empezaba a llenarse, no de aceite, todavía, pero sí de expectativa. Miraba cada recipiente y se preguntaba, ¿será esto suficiente? ¿Hasta dónde llegará Dios? Sus hijos la miraban. Ellos tampoco entendían del todo, pero obedecían, porque en casa, por primera vez en mucho tiempo, se respiraba una esperanza tímida, pero real. Cuando todas las vasijas estuvieron reunidas, la mujer cerró la puerta, tal como Eliseo había indicado. Ese gesto, aparentemente simple, fue un acto de fe. Cerrar la puerta era cerrar la duda. Cerrar la puerta era dejar fuera las voces de incredulidad. Cerrar la puerta era decirle a Dios, aquí estoy, solo tú y yo, y lo que quieras hacer. El momento había llegado. Sus manos, temblorosas, tomaron la vasija pequeña, la que contenía el último resto de aceite, la levantó, y mientras los ojos de sus hijos la observaban, comenzó a verter. Al principio, todo parecía igual, una gota, otra, pero el sonido cambió. El aceite fluía, como si un río invisible hubiera comenzado a brotar desde lo profundo. La primera vasija llena, la segunda también, la tercera, la cuarta. Su respiración se entrecortaba, sus lágrimas corrían, pero esta vez no eran de tristeza, eran de asombro, de gratitud, de un reconocimiento interno, de que estaba presenciando un milagro. Los niños reían, gritaban, saltaban alrededor de las vasijas. Sus pequeñas manos tocaban el aceite, como si tocaran la fidelidad de Dios. La viuda seguía vertiendo, vasija tras vasija, sin detenerse, sin preguntar, sin dudar. La habitación, que antes había sido un eco de desesperanza, ahora era un altar de provisión. Cada recipiente, un testimonio silencioso de lo que Dios puede hacer con lo poco, cuando hay fe. Y justo cuando la última vasija se llenó, el aceite se detuvo, no antes, no después. El milagro había alcanzado exactamente la medida de su obediencia. Ella miró a su alrededor y por primera vez, en mucho tiempo, sonrió. El cielo había respondido, pero la historia aún no había terminado. Lo que vendría después sería la confirmación final de que Dios no solo provee, también restaura. Y si hoy, mientras escuchas esta historia, algo dentro de vos también está temblando, si alguna vez sentiste
que estabas recogiendo tus propias vasijas vacías. No te vayas, porque lo que viene a continuación puede enseñarte que el Dios que llena también da dirección, propósito y un final que bendice. El suelo de aquella casa, ahora lleno de vasijas repletas, parecía un mapa de la fidelidad de Dios. Cada recipiente, una señal de que el cielo había estado presente. Pero después del milagro, llegó el silencio. La viuda, de pie, miraba las vasijas una por una. Sus manos, aún impregnadas del aroma del aceite, temblaban, pero ya no por el miedo, sino por la magnitud de lo que acababa de presenciar. Sus hijos corrían entre las vasijas. Sus risas llenaban la habitación como si fueran cantos de victoria. Pero dentro del corazón de aquella madre, una nueva pregunta comenzaba a tomar forma. ¿Y ahora qué hago con todo esto? ¿Cómo convertir este milagro en una solución real? El aceite estaba allí, en abundancia, pero la deuda todavía existía. Los acreedores seguían esperando. Ella sabía que pronto volverían a golpear la puerta, esta vez no para amenazar, sino para ejecutar, para llevarse lo que más amaba, el corazón que antes latía con esperanza. Volvió a llenarse de ansiedad. La fe, aunque más fuerte que antes, todavía luchaba contra las sombras de la duda. Se sentó en el suelo, juntó sus manos, y por un instante, el eco del temor volvió a hablarle al oído. ¿Y si esto no es suficiente? ¿Y si aún después del milagro pierdo a mis hijos? Las lágrimas regresaron, pero esta vez no eran de desesperación, eran de confusión, de no saber cómo dar el siguiente paso. Porque a veces, incluso después de ver la mano de Dios, el ser humano todavía duda, todavía pregunta, todavía teme. La viuda respiró hondo, cerró los ojos y recordó las palabras del profeta. Ve, pide vasijas y vierte el aceite. Ella había obedecido, paso a paso, sin cuestionar, pero ahora no sabía qué más hacer. Fue entonces, en medio de ese silencio, en medio de ese momento donde la fe parecía tambalear, que la voz de la obediencia volvió a despertarla. Se levantó, limpió su rostro y tomó una decisión. Volvería a buscar al hombre de Dios. Sabía que no podía quedarse sola con esa duda. Sabía que el milagro no estaba completo hasta recibir la dirección final. Así que, sin esperar más, dejó la casa y caminó una vez más hacia la presencia del profeta. Cada paso era un acto de humildad, cada metro recorrido, una declaración silenciosa de dependencia total de Dios. Mientras avanzaba, las imágenes de sus hijos, su casa, las vasijas, todo pasaba por su mente como un río de pensamientos. Cuando por fin llegó ante Eliseo, no hubo largas explicaciones, solo una frase cargada de sinceridad y una pregunta que estaba en su mirada. Ya hice lo que dijiste. ¿Y ahora qué sigue? El profeta, con la calma que solo poseen los que caminan cerca del cielo, la miró y habló, su voz como bálsamo sobre una herida abierta. Ve, vende el aceite y paga tu deuda. Tú y tus hijos podrán vivir del resto. 2 Reyes 4:7. Esas palabras fueron más que una respuesta. Fueron una liberación, una sentencia de libertad, una promesa de futuro. La viuda cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. El temor, que tantas veces la había visitado, ahora se retiraba. La amenaza que rondaba su casa desaparecía. La sombra de la esclavitud quedaba atrás. Dios había hecho más que un milagro material. Había restaurado una vida, una familia y una historia. Pero antes de que todo eso sucediera,
Hubo un momento de silencio, un espacio de duda, un cruce de caminos donde la fe tuvo que decidir si se rendía o si seguía obedeciendo. Y quizás, mientras escuchas esto, vos también te encontrás en ese mismo punto. Quizás ya viste a Dios hacer cosas en tu vida. Quizás ya fuiste testigo de pequeños milagros. Pero ahora te preguntas, ¿y ahora qué hago con esto? Tal vez tenés bendiciones, pero no sabes cómo usarlas. Tal vez tenés dones, pero no sabes cómo multiplicarlos. Tal vez Dios ya abrió puertas, pero el miedo te impide caminar a través de ellas. Hoy, esta historia te recuerda que el milagro de Dios no termina en el momento de la provisión. También incluye dirección, propósito y futuro. No es suficiente ver el aceite fluir. Es necesario salir, vender, pagar y vivir, confiando cada día en que el mismo Dios que proveyó ayer seguirá sosteniéndote mañana, porque la fe no es solo para el momento del milagro, es para cada paso después de él. Y si alguna vez te encontraste preguntando a Dios, ¿y ahora qué sigue? Hoy, su respuesta es simple: seguí confiando, seguí obedeciendo, seguí caminando. Lo que viene a continuación te va a mostrar que cuando Dios comienza una obra, Él mismo la perfecciona. La mujer regresó a su casa, pero esta vez no con el rostro caído, sino con el corazón lleno de propósito. Ya no era solo una viuda desesperada, ahora era una testigo del poder de Dios. Al cruzar el umbral de su puerta, sus ojos recorrieron cada rincón. Las vasijas seguían allí, llenas, relucientes, como testigos mudos de un cielo que había hablado. Sus hijos corrieron a abrazarla, y mientras ella los sostenía entre sus brazos, sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: paz. Se arrodilló, colocó sus manos sobre el suelo frío y lloró, pero esas lágrimas ya no eran de angustia, eran de gratitud, de reverencia, de un reconocimiento íntimo de que Dios había estado allí. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas y por primera vez en semanas, aquella casa parecía estar llena de vida, pero aún faltaba el siguiente paso. La mujer se levantó, secó su rostro y comenzó a organizar una a una. Fue revisando las vasijas, las más grandes, las de barro grueso, las medianas, hasta las pequeñas, esas que parecían insignificantes, pero que ahora contenían riqueza. Con la ayuda de sus hijos, cargó las primeras vasijas. Los niños, con sus manos pequeñas, intentaban sostener lo que podían, sus rostros iluminados por la emoción, porque ellos también sabían que estaban a punto de ser libres. La mujer salió a la calle y comenzó a ofrecer el aceite, primero a los vecinos más cercanos, luego a los comerciantes del mercado, y pronto la noticia se esparció. La viuda tenía aceite, aceite puro, de calidad, aceite que parecía no tener fin. Las monedas comenzaron a llegar, primero unas pocas, luego más y más, hasta que, con cada venta, la deuda comenzó a desaparecer, como si el peso que la oprimía fuera evaporándose con cada transacción. Los acreedores, que antes venían con amenazas, ahora recibieron el pago, moneda tras moneda, sin demora, sin excusas. Y así, lo que había empezado como un clamor de desesperación, terminó como un canto de victoria. La mujer pudo ver a sus hijos correr libres, sin temor, sin cadenas, sin el fantasma de la esclavitud rondando sus vidas. Y mientras contaba las últimas monedas, levantó su mirada al cielo y en silencio pronunció una oración que no necesitaba palabras,
una oración que el cielo entendió, porque fue hecha desde lo más profundo del alma. Dios había respondido, y no solo con provisión material, sino con una restauración total. La dignidad había vuelto a su hogar, la fe había resucitado, y la esperanza había encontrado un nuevo lugar donde habitar. Y tal vez, mientras escuchas esto, también te encontrás en una temporada donde la provisión de Dios parece lejana. Quizás también has llorado, has dudado, has sentido que tus fuerzas no alcanzan, pero hoy este relato no es solo historia, es una señal, un mensaje del cielo, un recordatorio eterno de que cuando el hombre llega al límite, Dios recién está comenzando. Él es el Dios de la multiplicación, el Dios que ve lo que otros ignoran, el Dios que honra la fe, incluso cuando parece débil, el Dios que transforma lágrimas en aceite de alegría. Y si hoy tu corazón late más fuerte mientras escuchas esto, si sentís que estas palabras son para vos, no te detengas aquí, porque lo que viene a continuación va a mostrarte que el verdadero milagro no es solo llenar vasijas, sino llenar corazones vacíos. Hay momentos donde la fe no grita, solo susurra, donde las rodillas ya no tienen fuerza para sostener el cuerpo y las lágrimas parecen ser la única oración posible. Así estaba aquella viuda, agotada, vacía, pero con un corazón que se negaba a rendirse del todo. Y tal vez vos también te encontrás ahí, en ese punto donde sentís que ya diste todo, que ya oraste, que ya esperaste, que ya intentaste, pero el silencio sigue siendo la única respuesta. El milagro del aceite no fue solo una provisión económica, fue una declaración del cielo, un grito invisible que decía, te veo, no te olvidé, no estás solo en esto. Y hoy, esa misma voz resuena sobre tu vida. Quizás llevas semanas, meses o incluso años preguntándote, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo va a llegar mi milagro? ¿Cuándo va a cambiar esta situación que me ahoga? Pero lo que Dios le enseñó a aquella mujer también es para vos hoy. El milagro empieza cuando obedecemos, cuando tomamos lo poco que tenemos y lo ponemos en sus manos, sin entender, sin controlar, sin condiciones. Dios no está buscando perfectos, no está buscando a los que tienen mucho, está buscando a los dispuestos, a los que, aunque tiemblen por dentro, dan el paso. Aquella viuda tuvo que humillarse, pedir a los vecinos, juntar vasijas, moverse, mientras la lógica le gritaba que era una locura. Pero fue en esa obediencia que el cielo empezó a derramar el aceite. ¿Y vos? ¿Qué te está pidiendo Dios hoy? Tal vez te está pidiendo que sueltes el miedo, que entregues ese orgullo que te encierra, que perdones a quien te hirió, que te levantes aunque no tengas fuerzas, que creas aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. El aceite no fluyó hasta que ella empezó a derramarlo. No fue antes, no fue después, fue justo en el momento en que la fe venció al miedo. Y así pasa también en nuestra vida espiritual. El milagro no llega mientras nos quedamos esperando sentados. Llega cuando actuamos, cuando respondemos, cuando obedecemos. Hoy, Dios te está llamando a levantar la mirada, a dejar de contar tus problemas y empezar a contar tus promesas, a dejar de medir lo que te falta y empezar a creer en lo que Dios es capaz de hacer con lo poco que te queda, porque la verdadera provisión no está en el tamaño de la vasija, sino en la fidelidad de aquel que llena. No es el volumen del aceite, es el amor de un padre que nunca abandona a sus hijos.
Y hay algo más. La historia no terminó cuando las vasijas se llenaron. Eliseo le dio una orden clara. Ve, vende el aceite, paga tu deuda y vive del resto. Eso significa que el milagro no solo fue suficiente para resolver el problema inmediato, fue suficiente para sostener su futuro. Así es Dios. Él no te da apenas lo necesario para sobrevivir un día. Él te da lo suficiente para que vivas, para que avances, para que sigas caminando. Pero para eso, tenés que obedecer hasta el final. No alcanza con ver las vasijas llenas. Es necesario dar el siguiente paso: vender el aceite, cerrar ciclos, soltar cargas, romper con el miedo. Quizás tu mayor desafío hoy no sea recibir el milagro, sino saber qué hacer después de recibirlo. Porque muchos oran por una respuesta, pero pocos están dispuestos a obedecer hasta la última instrucción. La viuda lo hizo, y por eso su historia quedó grabada en la palabra eterna de Dios. ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer hoy con esta palabra? Dios te está llamando, no para que sigas escuchando, sino para que empieces a actuar. Tal vez llegó el momento de buscar esas vasijas vacías en tu vida, personas que necesitan tu oración, sueños que enterraste por miedo, áreas de tu vida donde hace años no dejas entrar a Dios, decisiones que llevas posponiendo, pasos de fe que sabes que tenés que dar, pero te paraliza el temor. Hoy, el cielo te está diciendo: tráelas, todas, no pocas, todas, porque mientras más espacios vacíos traigas ante Dios, más espacio habrá para que Él los llene. El milagro te está esperando, pero la decisión todavía es tuya. La casa ya no era la misma. Las lágrimas ya no eran de dolor, sino de gratitud. Las vasijas seguían allí como monumentos silenciosos de un Dios que responde, que escucha, que provee. La viuda miró a sus hijos, los abrazó y en ese instante entendió una verdad que jamás olvidaría, que el Dios del cielo no la había olvidado, que incluso en el día más oscuro, la luz de la misericordia seguía brillando, porque cuando todo parecía terminado, cuando la deuda gritaba más fuerte que la esperanza, cuando el miedo amenazaba con llevárselo todo, fue ahí, justo ahí, que el cielo se abrió y el aceite comenzó a fluir. Y hoy, mientras escuchas esta historia, tal vez también reconoces tus propias vasijas vacías. Tal vez también recordás esas noches de llanto silencioso, esos días donde pensaste que no ibas a resistir, esos momentos donde tu oración fue apenas un suspiro. Pero hoy, Dios te dice: no terminé contigo, no terminó tu historia, no terminó mi plan sobre tu vida, porque el mismo Dios que multiplicó el aceite de la viuda es el mismo que hoy puede multiplicar tu fe, tu fuerza, tu esperanza, tu propósito. Él no solo llena recipientes de barro, llena corazones quebrados, llena almas sedientas, llena vidas que estaban al borde del colapso. Y mientras te hablo, sé que hay cadenas invisibles rompiéndose, que hay muros de incredulidad cayendo, que hay nuevas estaciones espirituales comenzando en tu vida, justo ahora, porque el Dios que provee es también el Dios que restaura, el Dios que sostiene, el Dios que transforma finales en comienzos gloriosos. No importa cuán pequeña sea la vasija, no importa cuán vacía te sientas hoy, su aceite nunca se acaba, su misericordia nunca se detiene, su amor nunca falla. Y si sentís que este mensaje tocó tu corazón, si hubo un momento durante esta historia en que tus ojos se llenaron de lágrimas, si alguna palabra resonó en tu interior como
si Dios mismo te estuviera hablando. Entonces, te invito a que hoy hagas un acto de fe. No te vayas sin antes dejar tu like. Es un pequeño gesto, pero con un gran significado espiritual, porque cada vez que alguien da like, este mensaje llega a más personas y más corazones pueden ser alcanzados por la esperanza de Dios. Comenta aquí abajo. Contanos qué fue lo que más te habló hoy. ¿Qué parte de esta historia sentiste como un mensaje directo a vos? Y si todavía no te suscribiste, este es el momento. Suscríbete a Momento de Alabanza y sé parte de una comunidad que cree, que ora, que espera y que cada semana comparte historias que sanan, que restauran, que levantan. Porque aquí, en este canal, cada video es un altar, cada palabra una oración, cada suscriptor un testigo de que la fe sigue viva. Y antes de que cierres este video, quédate un instante más, porque en unos segundos va a aparecer en tu pantalla otro mensaje, otro video, otra palabra, que puede ser justo lo que tu alma necesita hoy, porque cuando una historia de fe termina, Dios ya está preparando la siguiente.